Hola, bienvenido a un nuevo podcast de preguntas y respuestas en Quiero ser rico. Yo soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 311 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Recuerda que aparte de este podcast comparto un consejo extra o algunos más, algún consejo, alguna reflexión sobre ahorro o finanzas personales en la newsletter de Quiero ser rico. Para apuntarte, para registrarte, quieroserrico.com/lista. Ahí te puedes suscribir y cada semana envío un correo en donde comparto mucha más información de la que comparto en este podcast. Así que recuerda, quieroserrico.com/lista. Y vamos ya con las preguntas que he recibido en las últimas semanas. No están todas, he seleccionado algunas que creo que te pueden ayudar o que puedes tener un caso similar. Venga, vamos a ello. Primera pregunta. ¿Cuándo se termina de ahorrar? La respuesta es nunca. Nunca se termina de ahorrar. Pero depende un poco también de lo que entiendas como ahorrar. Ahorrar como el concepto de aportar a tu fondo de jubilación, nunca tampoco. Pero con esto no te estoy diciendo que seas avaricioso, que seas un tacaño. No significa nada de eso. Significa simplemente que siempre vas a necesitar tener un presupuesto. Un presupuesto significa gastar menos de lo que ingresas. Entendamos un ingreso como lo que sea, una pensión, una nómina, los cobros de unos dividendos, el resultado de aplicar la regla del 4%, lo que sea. Siempre debes gastar menos de lo que ingresas. Y eso ya es el ahorro. Si esto ya lo haces de forma automática, ya pues tienes tantos ingresos o tienes tan pocos gastos como que la cosa nunca llega a igualarse, siempre gastas menos de lo que ingresas, pues en este caso no necesitas tener un presupuesto elaborado, sino más bien algo mental. Bueno, ya sabes que gastas menos de lo que ingresas. Y si no, pues lo tendrás que hacer en papel, lo tendrás que hacer más elaborado, tendrás que prestarle más atención. Pero nunca se termina de ahorrar. Lo puedes hacer más o menos intensamente, pero siempre debes intentar respetar este presupuesto y siempre debes intentar gastar menos de lo que ganas. Segunda pregunta. ¿Realmente se necesita consejo profesional para mejorar mis finanzas? Pues no sé, yo no te conozco y no sé lo que tú sabes y no sé tu situación. Pero estoy seguro que es posible que pidas consejo a tus amigos sobre relaciones personales, sean cosas sentimentales, sean amistades, sean temas profesionales. Seguro que le pides algún tipo de consejo a ese amigo que entiende muy bien a las personas. O no sé, los médicos. ¿Qué crees? ¿Que los médicos no van a los médicos? ¿O que los abogados no tienen abogado? Yo no sé cuál es tu caso, pero la gran mayoría de las personas tenemos un problema. Y este problema es que cuando estamos tan cerca de nuestros propios problemas, por decirlo de alguna forma, cuando estamos tan cerca de la situación, no tenemos esa visión global, no lo vemos en conjunto. Vamos, que creo que la Biblia dice algo así, lo de la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio o algo así. Pues eso, la gente, la mayoría de las personas, y yo por supuesto me incluyo, tenemos un problema. No somos objetivos sobre nuestros problemas. Por supuesto, son nuestros y le vemos pues muchísimas aristas, le vemos muchísimas cosas, pero cuando realmente se lo contamos a otra persona, se lo contamos ya simplificando, dándole los detalles más importantes. Y esa persona con otra visión y aparte si tiene unos conocimientos por experiencia, por estudios o por lo que sea, si tiene unos criterios tan buenos o mejores incluso que los tuyos, pues seguro que te va a dar uno o muchos consejos que te van a ayudar. Y en temas de finanzas personales, en temas de dinero, en temas de ahorro, pasa exactamente lo mismo. Yo no sé si necesitas consejo de un asesor fiscal, de un coach de finanzas o de cualquier otro profesional relacionado con el mundo del dinero. No lo sé. Pero estoy casi convencido de que seguro que sí. He recibido algunas preguntas sobre hipotecas y he seleccionado una que dice algo así. Veo que el Euribor sube y sigue subiendo. ¿Recomiendas pasar a una hipoteca tipo fijo? Pues esta es una de las preguntas que no tienen respuesta. Porque realmente nadie sabe, nadie conoce lo que va a pasar en el futuro. Las hipotecas tipo fijo inicialmente son más caras porque el banco se quiere asegurar un cierto margen. Y si los tipos de interés siguen subiendo, llegará un momento que las de tipo variable sean más caras que las de tipo fijo. Y si no suben, pues tendrás algo más caro. Por otro lado, una hipoteca tipo fijo te evita sustos. Siempre vas a pagar lo mismo.
pero esto estamos más enfocados, estamos más pensando en contratarla. Si ya la tienes contratada, si ya tienes tu hipoteca, cambiarla es un tema un poco más delicado. Porque en principio va a haber unos gastos. Yo no conozco las cláusulas de tu hipoteca. Cada hipoteca es un mundo y cada una tiene sus cláusulas. En algunas es posible cambiar de tipo variable a tipo fijo, así un poco de una forma automática. Por ejemplo, en la mía me permite hacer algo parecido. No me permite cambiar de variable a fijo de forma permanente, pero sí me permite que cuando le toca la revisión me puedo pasar a un tipo fijo. Un tipo fijo durante creo que son 3 años y al cabo de los 3 años tocaría revisión. Podría seguir a un tipo fijo, pero ese tipo fijo sería diferente que al que haya contratado. Cada 3 años se revisaría ese tipo fijo y si no, pues estará tipo variable. Pero esto ya es una condición particular de mi hipoteca. Para pasar de un tipo de hipoteca a otro tipo de hipoteca, al final vas a tener que negociar con tu banco. Y es posible que te den facilidades y que no tengas que recurrir a un notario y hacer cambios en la hipoteca. ¿Es posible? No lo creo, pero es posible. Y si tienes que hacer estos cambios, pues bueno, es lo que se llama una novación. Es cambiar las condiciones de la hipoteca. Y esto tiene unos gastos bastante importantes, pueden ser bastante importantes. Así que si te falta poco de la hipoteca, seguro que no te va a convenir. Y si te faltan muchos años, es posible que te salga más a cuento. Pero si ya vas a negociar con tu banco y estás pensando en hacer una novación, es decir, en modificar las condiciones, modificar el contrato que tienes con tu banco, cambiar, las condiciones de la hipoteca, te recomiendo que no descartes la opción de hacer una subrogación. ¿Qué es una subrogación? Pues es negociar las condiciones de tu hipoteca no con tu banco, sino con otro banco diferente. Ya que al final los gastos de una innovación y de una subrogación tampoco van a ser muy diferentes. Bueno, depende eso de las cláusulas que tengas y las condiciones que hayas pactado, pero es posible que una innovación y una subrogación las condiciones sean similares. Así que si vas a cambiar las condiciones de tu banco, a lo mejor en la competencia encuentras algo mejor. He repetido mejor un par de veces, bueno, tú ya me entiendes. Venga, vamos con la siguiente pregunta. Estoy buscando casa nueva. ¿Algunos consejos para ahorrar dinero? Pues muchos. La verdad es que tengo varios consejos para ahorrar en la compra de una casa. En el curso de compras importantes, en la clase número 1, pues vemos algunos de los más importantes. En principio, lo más importante o lo que nos puede llamar un poco más la atención es el precio. Pero realmente el precio que vas a pagar por esa vivienda, por esa propiedad, no es tan importante como nos puede hacer parecer, sino que hay que tener en cuenta también los gastos asociados. Y no me refiero a los gastos asociados de comprar, no, sino que me refiero a cosas como por ejemplo el transporte. Si vives, por poner un ejemplo, en la misma manzana que trabajas, que tal vez no sea lo recomendable cruzarte con tu jefe cuando estás de vacaciones, pero bueno, si vives muy cerca de tu trabajo, vas a ahorrar muchísimo dinero en transporte y vas a ahorrar muchísimo tiempo. Por ejemplo, es posible que ya no necesites un coche. Es posible que lo puedas vender y que con solo alquilar un coche cuando estás de vacaciones o algún fin de semana, pues es suficiente y te acabes ahorrando el seguro, las revisiones, el mantenimiento, las ITVs, los impuestos, incluso el garaje, que si tienes uno lo puedes vender o lo puedes alquilar y si no lo tienes, pues ya no lo necesitas. Esto sería el primer consejo para ahorrar en la compra de casa. Ten en cuenta otros gastos, especialmente los gastos de desplazamiento. Lo segundo son cosas como la orientación y el aislamiento de la vivienda. Aquí estamos hablando ya de cosas de eficiencia energética. Si vives en un lugar frío, con una orientación al este, por donde sale el sol, dándole el sol en las ventanas a primera hora de la mañana, seguro que te vas a ahorrar un montón en calefacción. Lo mismo que si vives en un lugar cálido y tienes unas grandes ventanas hacia el sur y la casa está mal aislada, vas a tener que trabajar muchas horas para poder pagar la factura del aire acondicionado. Así que ten en cuenta otros gastos como desplazamientos, colegios y cosas parecidas y cosas como la orientación o el aislamiento de la vivienda. Al final son cosas que a lo mejor en el momento de comprar no prestamos demasiada atención, pero a la larga van a ser muy importantes. Siguiente pregunta. ¿Cuántas cuentas bancarias es lo recomendable tener? Yo tengo, no voy a decir las cuentas que tiene esta persona, pero la respuesta es
que debes combinar lo que es funcional, lo que realmente te funciona, con lo más simple posible. Repito, que sea funcional y que sea simple. Para mí, lo mínimo que debes tener son 2 cuentas. Una cuenta para los ingresos y los gastos, pues una cuenta en donde recibes tu nómina, los ingresos que tengas y los gastos más habituales. La hipoteca, el alquiler, donde coges el dinero para ir a la compra, los gastos habituales. Y otra cuenta para ahorrar. Mínimo estas 2 cuentas, una para ingresos y gastos y otra para el ahorro. Aunque para mí lo más recomendable es incluso tener 3. La cuenta que he dicho antes para ingresos y gastos, la segunda cuenta para el fondo de emergencia, es decir, un dinero que no vas a tocar nunca, salvo que tengas una emergencia, pero eso, el fondo de emergencia, y una tercera cuenta que vamos a llamar ahorro para los próximos gastos, la cuenta para dinero para las navidades, para las vacaciones, para lo que sea. Esto lo mínimo. Mínimo 2, más recomendable 3, una para ingresos y gastos, otra para el fondo de emergencias y otra para esos gastos que tienes previsto realizar, pero no este mes. Y esta tercera cuenta se puede dividir en un montón de cuentas diferentes, una por cada una de las partidas de gastos que tengas. Puede ser cuentas bancarias como tal, pueden ser una especie de huchas que haga tu banco, aunque no sean cuentas independientes, o puede ser que lo lleves en un Excel o en algún tipo de sistema, algún tipo de archivo, algún tipo de forma de organización que sabes que tienes 300 euros, de los cuales 50 son para regalos, 200 para las navidades y otros 50 para las vacaciones. Repito, debe ser lo más funcional posible y lo más sencillo posible. Mínimo 2 cuentas, recomendable mejor 3 cuentas, y a partir de ahí puedes complicar el sistema tanto como tú quieras y tanto como lo necesites. La siguiente pregunta dice algo así: he empezado con la fotografía de stock y ¿realmente se puede ganar dinero con ello? Pues sí, y realmente en el curso de fotografía de stock lo vemos. El profesor de este curso, del curso de fotografía de stock, es Carles Navarro, y él se gana la vida con ello. Y no solo se gana la vida con ello, sino que se gana muy bien la vida solo con la fotografía. Y te pongo un ejemplo. Yo soy creador de contenido. Tengo una web, tengo la carátula de este podcast, publico algo a veces en redes sociales, y para todo esto necesito imágenes. En mi caso yo tiro bastante de imágenes gratuitas como Pixabay o Unsplash. Bueno, no sé cómo se dice. Bueno, tiro un poco de estos bancos de imágenes gratuitos, pero también tiro de algunas imágenes de pago. Las mías, las que utilizo de pago, son las que están incluidas en la membresía de Canva. Canva es un software en línea para crear diseños y bueno, si no lo conoces te lo recomiendo. La verdad es que está muy bien y su versión gratuita es muy completa. Bueno, pues yo tengo una pequeña versión de pago. Vale, pues para todo esto necesitas imágenes. Vale, pues ahora imagínate que en vez de mi web, una web que llega a poca gente, estamos hablando de una marca más importante. Una marca que va a hacer folletos o que va a hacer algo importante en redes sociales. Pues en algunos casos necesita imágenes que sean únicas, que sean exclusivas, que no vayas a encontrar en ninguna otra publicación o cosas un poco más, exclusivas, de más calidad. Pues todo eso es posible gracias a los bancos de imágenes y básicamente los fotógrafos de stock o las personas que en cierta medida hacen fotografías y las suben a estos bancos se ganan el dinero de esta forma o es una forma de ganar dinero con la fotografía. Así que repito, se puede tener ingresos con la fotografía de stock e incluso puedes vivir solo de la fotografía de stock. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo de ahorro que me puedes dar? Vale, pues es una pregunta un poco complicada. Y el mejor consejo es que en tus finanzas, en tus gastos, ahí mandas tú. Tú cuando estás solo en tu casa, cuando estás tranquilo en tu casa o donde sea. Cuando estás tranquilo, cuando tienes un rato para pensar y para tomar decisiones, es cuando debes mandar, cuando debes gobernar tus finanzas. Es decir, debes tener un presupuesto. No tiene que ser nada rígido, no tiene que ser nada detallado, no tiene que ser nada estricto, pero en esos momentos cuando realmente puedes pensar en ello, es cuando debes dirigir tus finanzas. No cuando estás paseando y ves un escaparate con algo que te gusta o ves algo que te gusta en redes sociales y, pues donde sea. Y al final acabas gastando más de lo que querías gastar. Debes evitar tomar ese tipo de decisiones, debes evitar ese tipo de situaciones y lo mejor es
Oye, cuando realmente estás consciente de lo que estás haciendo, cuando te puedes parar un momento a sentarte a pensar en el dinero que ingresas y cuánto te gustaría ahorrar o cómo te gustaría que fuese tu vida económica, tus decisiones económicas, pues en ese momento es cuando realmente debes tomar decisiones y no en caliente cuando ves algo que realmente te gusta. Y ese yo creo que es el mejor consejo de finanzas que te puedo dar. La siguiente pregunta es sobre fondos de inversión pasiva. Y dice algo así. Dicen que la inversión pasiva es para los que no tienen ni idea de invertir. Y que si todo el mundo hace indexados, el mercado va a colapsar. Bueno, en primer lugar, nunca va a llegar ese momento en el que todo el mundo invierta de forma indexada. Siempre habrá, estoy seguro que siempre habrá inversores independientes. Eso tenlo por seguro. De hecho, existen muchos inversores particulares, pequeños inversores, que una parte muy importante de su patrimonio lo tienen en indexado, lo tienen en robo-advisor o en fondos de gestión pasiva, pero una pequeña parte lo hacen en acciones individuales. Y sabes una cosa, al final, estos pequeños inversores, llámale inversores particulares, inversores aficionados, llámale como quieras, estos inversores siguen indexados. Al final descubren que la indexación va a conseguir o consigue tan buenos resultados como los consiguen ellos. A veces pueden ser un poco mejor, a veces un poco peores, o pueden ser resultados más o menos similares, pero consiguen lo mismo con la indexación con muchísimo menos esfuerzo. Por mucho indexado que exista, el mercado no va a colapsar, por eso no se invierta a lo loco. Siempre va a haber inversores que van a intentar analizar y tomar algún tipo de ventaja en algunas compañías. Luego, si me hablas de cosas como puede ser lo que se llama el activismo societario, el tema de participar en las juntas de accionistas y este tipo de cosas, bueno, eso ya es un tema un poco diferente, es un tema un poco más delicado, pero el mercado no va a colapsar aunque haya muchísima más inversión indexada. Y venga, vamos ya con la última pregunta. ¿Por qué estás en contra de la deuda buena? Bien, en primer lugar, yo en contra de la deuda buena no estoy, pero hay que entender claramente lo que es la deuda buena. Según dice Kiyosaki, la deuda buena es la que se paga ella misma. Pero yo no estoy 100% de acuerdo con esta afirmación. De hecho, en el podcast, creo que era el número 46, lo comentaba. Una deuda, para que sea una deuda buena, tiene que cumplir algunas condiciones extra. Y la única condición no es que la puedas pagar hoy, sino que también la puedas pagar mañana. Y me explico. Vamos a ponernos un ejemplo. Compras un inmueble en el que la hipoteca te sale por unos 400 euros al mes y consigues alquilarla por unos 500. ¿Vale? Al final te sobran o tienes un cash flow positivo de 100 euros al mes. Vale, pero ¿qué pasa si en algún momento tienes que bajar el precio? O te sube la hipoteca porque la tienes a tipo variable, o se te queda la vivienda unos pocos meses libres. Y aparte de que se te queda libre, pues tienes que hacer alguna pequeña reforma, una reforma a lo mejor no tan pequeña. Vale, ¿qué pasaría entonces? Esa deuda, que en principio era una deuda buena, ya no es tan buena deuda. Oye, que igual estos 400 euros los puedes poner con tus ahorros, los puedes poner pues de otra forma. Y ya en este caso ya no es una deuda tan buena, pero tampoco, vamos a decir, tampoco te va a arrastrar. Vale, pero si estos números los multiplicamos, no sé, por 10. Eso los podrías ir pagando o ya te costaría más pagarlos. Igual este no es el mejor ejemplo del mundo, pero creo que más o menos te haces una idea. Una deuda es una deuda buena no solo porque se pague sola, sino por otras circunstancias. Y para mí estas otras circunstancias es que si algo se tuerce, que si los números se ajustan un poco, aún vas a tener una vía de escape o aún vas a tener algún tipo de solución para, bueno, pues que esta deuda no te acabe arrastrando. Y eso por un lado. Y luego, pues sí, también es cierto que estoy bastante en contra de las deudas, porque yo personalmente creo que sin deudas se vive bastante mejor. Tal vez tengas menos dinero, al final la deuda nos permite apalancarnos y llegar a cosas que de otra manera no llegaríamos. Eso es cierto, la deuda te permite ganar más dinero, pero sin deudas yo creo que se está un poco más tranquilo. Y al final en las inversiones debes valorar las dos cosas. Y bien, esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, me quieres hacer alguna pregunta para que te conteste personalmente y luego pueda utilizar este material, si me das tu permiso, en el podcast, igual que he hecho hoy, me puedes escribir a hola@quieroserrico.com. Y si quieres recibir más consejos de finanzas personales que no comparto en este podcast, recuerda suscribirte a mi lista de correo en quieroserrico.com/lista.
mi lista de correo en quieroserrico.com/lista. Y esto es todo por hoy. Te deseo que pases un maravilloso día y un maravilloso fin de semana. Nos escuchamos la semana que viene.